Al principio pensamos que solo eran desechos espaciales, un satélite errante, tal vez alguna sonda olvidada de la Guerra Fría, flotando en el vacío. Pero las lecturas no tenían sentido. No se movía como debería, no estaba muerto, estaba esperando. La NASA lo clasificó de inmediato, lo que significaba que estábamos en la fase de necesidad. Y al principio no necesitábamos saberlo, pero cuando lo pusieron en órbita y lo abrieron, algo en su interior empezó a transmitir, no en una frecuencia que reconociéramos ni en sonido ni en luz, sino directamente a nuestras mentes. Y ahí fue cuando todo cambió. La primera vez que los escuché, estaba sentado en el control de misión, viendo la transmisión en vivo desde la estación. No era como una transmisión normal, no había estática ni distorsión, solo una voz, no una voz, una presencia, susurrando en mi mente. Hablaba en un idioma que no entendía, pero de alguna manera sabía lo que decía. Una súplica, una pregunta. ¿Estás vivo? Debí palidecer porque uno de los técnicos me dio un codazo. ¿Estás bien?, preguntó. Casi mentí, casi le dije que estaba bien, pero entonces vi a los demás, 3, sentados inmóviles ante sus consolas, con la mirada perdida y los labios ligeramente entreabiertos, y supe que ellos también lo oían. Sí, murmuré, creo que algo está pasando. El objeto, la NASA lo llamó Keystone, era del tamaño de un autobús escolar, liso y sin rasgos distintivos, salvo por una fina costura que lo recorría. No tenía sistema de propulsión, ni antena, ni fuente de energía visible, pero, de alguna manera, se había movido deliberadamente a la órbita terrestre. Nos había estado esperando, y cuando los astronautas a bordo de la EEI la abrieron, no encontraron nada dentro, ni máquinas, ni carga, solo una cámara vacía. Al menos, eso fue lo que pensaron al principio, porque Keystone no llevaba nada. Era algo, una bóveda, una biblioteca, un cementerio. En su interior, en un medio que ni siquiera podíamos empezar a comprender, se encontraban las mentes de toda una civilización, y ahora estaban dentro de nosotros. Intenté quitármelo de encima, diciéndome que era solo mi imaginación, una especie de alucinación auditiva por mirar tantas pantallas. Pero el susurro no cesaba. De hecho, se hacía más claro, más insistente. No eran palabras exactamente, sino emociones, recuerdos, fragmentos de algo inmenso, algo antiguo. Los demás también lo sentían. Toda la sala de control se había quedado en un silencio inquietante, todos paralizados, con las miradas moviéndose rápidamente a su alrededor, como si todos estuviéramos escuchando la misma conversación no hablada. Entonces, la transmisión en directo desde la EEI falló, solo por un segundo. Un destello de estática, una distorsión de colores, como si la cámara hubiera perdido momentáneamente la noción de la realidad. Y cuando la imagen se estabilizó, los astronautas ya no se movían. Estaban allí de pie, completamente inmóviles, mirando a Keystone. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Qué demonios está pasando?, murmuré. Nadie respondió. El susurro se hizo más fuerte. ¿Estás vivo? Entonces, sin previo aviso, una de las astronautas, la teniente Cara Mercer, se movió. No de forma normal. Era como si algo estuviera probando su cuerpo. Sus brazos se levantaron rígidos. Sus dedos se crisparon como una marioneta con hilos enredados. Su cabeza se inclinó en un ángulo antinatural, como si estuviera escuchando algo que el resto de nosotros no podíamos oír. Entonces, habló. O mejor dicho, algo habló a través de ella. Hubo una tormenta. Su voz era plana, sin tono, completamente diferente de la forma segura y sensata en que solía hablar. Teníamos miedo. Otro astronauta, el capitán Morales, giró la cabeza bruscamente. Su cuerpo se estremeció, 1, 2 veces, antes de volver a bloquearse. El cielo se abrió, el mundo ardía. Agarré los auriculares. ¿Me copian, EEI? Mercer, Morales, respondan. No hubo respuesta. Simplemente se quedaron allí, rígidos, mirando fijamente a Keystone. Y entonces gritaron. Todos los astronautas a bordo de la estación, todos a la vez. Un gemido espeluznante y desgarrador que me nubló la vista. No era solo sonido,
estaba dentro de nosotros, desgarrando nuestras cabezas un torrente abrumador de emociones, miedo, dolor, algo más profundo, algo primario. No podía respirar. Apreté los puños contra la consola. El susurro se convirtió en rugido. Imágenes destellaron en mi mente. Ciudades desmoronándose, océanos hirviendo, una civilización entera viendo cómo su cielo se desgarraba. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, se detuvo. Los astronautas se desplomaron. La señal se quedó en negro, y la habitación a mi alrededor estalló en caos. Por un momento, nadie se movió. Ni siquiera respiró. El único sonido en la sala de control era el pitido frenético de las alarmas de telemetría, advirtiéndonos de que algo había salido terriblemente mal a bordo de la EEA. Entonces, recupérenlos, ahora. Eso nos despertó. La gente corría a buscar auriculares, las manos sobre los teclados, las voces superpuestas en una maraña de pánico y estática. Apenas podía concentrarme. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iban a romper las costillas. La señal seguía apagada, sin video, sin respuesta, solo silencio. Me obligué a hablar por el micrófono. «Hey, aquí Houston. ¿Me copian? Mercer, Morales, quien quiera respondan». Nada. Me volví hacia el director de misión, Hensley. Tenía el rostro pálido y la mandíbula apretada. Sabía lo que todos pensábamos. Si algo se los había llevado, no teníamos ni idea de lo profundo que había ido. Si respondían, ¿seguirían siendo ellos? Entonces, un clic, un estallido de estática, y una voz. «¿Houston?» Era Mercer, pero sonaba apagada, ronca, como si hubiera estado gritando durante horas. Agarré la consola. «Mercer, me estás llamando. ¿Qué pasó ahí arriba? ¿Dónde está Morales?» Silencio. Luego, una respiración entrecortada. «Se ha ido». Las palabras me golpearon en el estómago. «¿Qué quieres decir con se ha ido?» Se me hizo un nudo en la garganta. «¿Salió?» Otra pausa. Cuando Mercer volvió a hablar, le tembló la voz. «No. Simplemente dejó de estar aquí». Miré la pantalla, con los dedos apretados contra el escritorio. «Aclare eso, teniente». Otra respiración, y entonces el susurro regresó. Esta vez, no solo en mi cabeza, por la transmisión. Un murmullo bajo e inquietante, como 1000 voces hablando a la vez, casi inaudible. Y por debajo, la voz temblorosa de Mercer. «Se lo llevaron». Sentí un escalofrío en la espalda. «¿Quién es?» Una inspiración brusca, y luego, los de dentro. La señal se quebró. Por una fracción de segundo creí ver algo. Un destello de movimiento, una forma que se transformaba en la oscuridad. Entonces la señal de video se reanudó, y Morales estaba de pie justo frente a Keystone. Me eché hacia atrás en la silla. «¿Qué demonios?» «Teniente», dijo que Morales se había ido. Dije con cuidado. No respondió. En la pantalla Morales no se movió. Simplemente estaba allí de pie, con la espalda recta y los brazos a los costados, mirando a Keystone. Los demás, Mercer, el doctor Patel, Kowalski, estaban pegados a la pared del fondo, mirándolo como si fuera una bomba a punto de explotar. Sentí que el pulso me latía con fuerza. Algo andaba mal. El rostro de Morales estaba inexpresivo, vacío, como si no hubiera nada tras sus ojos. Entonces, lentamente, sus labios se movieron. Recuerdo que el cielo se rompió. No era su voz, ni de cerca. Algo se había arrastrado dentro de él, algo que no era humano. Nadie habló, ni siquiera respiró. Todos nos quedamos mirando la pantalla, a Morales, a lo que fuera que usaba su cuerpo. Porque eso era ahora. Una marioneta. Una cosa envuelta en piel humana, demasiado quieta, respirando con demasiada regularidad. Mercer parecía congelada en su sitio, con la espalda contra la pared del fondo, la mirada moviéndose entre Morales y Keystone. Patel se agarraba a uno de los pasamanos de la estación con tanta fuerza que se le habían puesto los nudillos blancos. Kowalski susurraba algo en voz baja, quizás rezaba. Y Morales, la cosa dentro de Morales, seguía mirando.
Recuerdo que el cielo se rompió, repitió, con la voz lenta y hueca. Ya no era del todo humano. Tragué saliva con dificultad, agarrando la consola como si pudiera anclarme físicamente a la realidad. Morales, si me oyes, estamos aquí. Te traeremos a casa, ¿de acuerdo? Solo quédate con nosotros. La cosa dentro de él sonrió. Y fue lo peor que había visto en mi vida. No era una expresión natural, demasiado precisa, demasiado calculada, como si algo que solo había observado las emociones humanas ahora la imitara por primera vez. «No hay hogar», susurró. Y entonces se movió. No fue un movimiento normal. Fue un fallo técnico. En un segundo, Morales estaba cerca de Keystone. Al siguiente, estaba a centímetros de Mercer, tan rápido que las cámaras de la estación apenas registraron el movimiento. Mercer gritó, empujándose contra el mamparo. Kowalski se abalanzó, intentando agarrar el hombro de Morales, pero en el momento en que lo tocó, el susurro se convirtió en grito. No solo de Kowalski, de todos nosotros. Un torrente de ruido me impactó en la cabeza. Imágenes, emociones, recuerdos. Vi destellos de un mundo ahogándose en llamas, torres derrumbándose bajo un cielo negro y hirviente, un mar de gente, todos mirando hacia arriba como algo vasto, algo imposiblemente enorme, rasgaba los cielos. Y entonces, el silencio. Un vacío tan profundo que era como si el concepto de sonido se hubiera borrado por completo. Y en ese silencio, comprendí. No eran solo recuerdos, eran fragmentos de los que se habían perdido. Los últimos vestigios de una civilización que había sido aniquilada de una forma tan total, tan absoluta, que incluso el universo mismo apenas recordaba su existencia. Keystone no era solo una nave, era una tumba, y la habíamos abierto. Jadeé, tambaleándome hacia atrás desde la consola, con la vista nublada. El peso de esos recuerdos, no, de esas vidas, era insoportable. Era como ahogarme en el pasado de otra persona, sintiendo sus últimos momentos como si fueran míos. Los gritos en mi cabeza se desvanecieron, reemplazados por un vacío doloroso. No estaba solo en esto. Toda la habitación se tambaleaba. Hensley había palidecido, aferrándose al escritorio como si estuviera a punto de desplomarse. El resto del control de misión parecía destrozado, como si todos hubiéramos muerto y regresado por error. En la pantalla, Kowalski convulsionaba, sus manos aún agarraban el hombro de Morales. Mercer gritaba algo, pero la señal de audio se interrumpía intermitentemente. Patel se había retirado a un rincón, moviendo los labios sin decir palabra. Y Morales, o lo que sea que se lo hubiera llevado, se quedó allí, observando. Entonces, con una suavidad antinatural, giró la cabeza hacia la cámara. Sentí que se me cortaba la respiración. Me estaba mirando fijamente. No había manera. Ni siquiera sabía dónde estaban las cámaras. ¡Demonios! Ni siquiera debería haber sabido qué señal estábamos viendo. Pero esa cosa dentro de él, lo sabía. Sabía que estábamos observando. Morales, o la cosa dentro de él, levantó una mano. Sus dedos se crisparon y luego se cerraron en un puño. Y así, la señal se cortó a negro. «Dios mío», susurró alguien detrás de mí. Apenas los oí. Mis manos ya se movían, intentando restablecer la conexión. «Vamos, vamos», murmuré, con los dedos temblorosos. Nada. Solo estática. Me giré hacia Hensley. «Tenemos que sacarlos de ahí», dudó. Podía ver los cálculos que pasaban por su mente, el riesgo, el protocolo, la absoluta incógnita de a qué demonios nos enfrentábamos. Pero antes de que pudiera responder, la señal se reactivó. Y se me encogió el estómago, porque Morales se había ido. Ni rastro de él, ni rastro de Keystone tampoco. Solo Mercer y Patel, flotando en medio de la estación, con los ojos abiertos de par en par por el horror. Y en la pared del fondo, grabado a fuego en el metal, como si algo que ni siquiera podíamos comprender lo hubiera marcado, había un mensaje escrito en perfecto inglés. «Déjenos entrar». Nadie se movió. Nadie habló. La sala de control se sumió en un silencio atónito y aterrorizado.
Miré la pantalla, las palabras grabadas en el metal de la EEI. Nos dejaste entrar. El mensaje parecía incorrecto, no solo por estar ahí, sino por lo que significaba. ¿Quién lo escribió? ¿Cómo? Y más importante, ¿dónde demonios estaba Morales? Forcé la voz. Mercer, Patel. ¿Están bien? Mercer parpadeó, como si estuviera despertando de un trance. Su rostro estaba pálido, sus ojos recorriendo la estación como locos. Patel temblaba, no solo de miedo, sino como si algo en su interior se estuviera desmoronando. «Se ha ido», susurró Mercer. Tragué saliva con dificultad. «¿Cómo se ha ido?» Se giró hacia la cámara, y por primera vez vi verdadero terror en sus ojos. Simplemente desapareció. Apreté las manos contra el escritorio. Eso era imposible. Incluso si Morales se hubiera salido de cuadro, no había muchos lugares a los que pudiera haber ido. La EEI no era tan grande. «Tenemos que revisar los registros», dije, girándome hacia Hensley. «Quizás haya algo». Entonces, Mercer gritó. Volví la cabeza al monitor justo a tiempo para ver a Patel convulsionando en gravedad cero. Su cuerpo estaba rígido, todos los músculos paralizados. Su boca estaba abierta en un grito silencioso y desgarrador. «¡Patel!». Mercer se abalanzó sobre él, agarrándolo por los hombros, pero en cuanto lo tocó, se echó hacia atrás como si la hubieran electrocutado. «Hay algo dentro de él», jadeó. Las cámaras empezaron a fallar. La señal parpadeó, distorsionando la figura de Patel, estirándolo, retorciéndolo, dándole un aspecto extraño. Entonces abrió los ojos, y me di cuenta, con una sacudida escalofriante, de que Patel ya no era Patel. Sus pupilas habían desaparecido, solo amplios vacíos, sin rasgos distintivos, mirando al frente. Sus labios temblaron, y entonces habló. «Es solitario». La voz que salió de él no era la suya, ni siquiera era humana. «No puedes irte». Se me heló la sangre. Mercer se pegó a la pared del fondo, temblando. «¿Quién eres?», susurró. El cuerpo de Patel se estremeció. Su cabeza se ladeó bruscamente, casi como si algo se estuviera ajustando en su interior. «Somos los que quedamos. Somos el recuerdo de lo perdido. Y ahora estamos dentro». El corazón me latía con fuerza. Dentro, no solo nos hablaban, ya estaban aquí. Sentí frío por todas partes, no el frío que da el miedo, sino el que llega cuando te das cuenta de que algo va fundamental e irreversiblemente mal. Y ahora, estamos dentro. Esa frase resonó en mi cabeza como una sentencia de muerte. Me incliné hacia el monitor, agarrando el borde del escritorio con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. «¿Qué quieres decir con dentro?», pregunté, aunque no estaba segura de querer la respuesta. El cuerpo de Patel se estremeció de nuevo, sus extremidades moviéndose como una marioneta con las cuerdas rotas. Su boca se abrió, luego se cerró, luego se abrió de nuevo, como si algo estuviera luchando por descifrar cómo funcionaba un ser humano. Entonces, habló. No había tiempo. No había escapatoria. Nos quemamos, nos ahogamos, vimos cómo el cielo se derrumbaba. La voz no era la de Patel, no era la de nadie, era una voz estratificada, fragmentada, como 1000 voces diferentes hablando a la vez. Una masculina, otra femenina, otra... algo completamente distinto, y bajo todas ellas se percibía una única y abrumadora emoción. Hambre. Mercer seguía pegada a la pared con el rostro paralizado por el horror. «¿Sigue Patel ahí dentro?», pregunté, esforzándome por mantener la voz firme. «¿Me oyes?». Por un instante, nada. Entonces, su cabeza se giró bruscamente hacia un lado. «Ayúdame». La verdadera voz de Patel, débil, distante, como si algo inmenso y terrible la ahogara. «Dios mío», susurró alguien detrás de mí. Mercer contuvo la respiración. «Patel». Pero antes de que pudiera moverse, la boca de Patel se torció en una horrible y enorme sonrisa. «Ya eres parte de nosotros». Entonces, la transmisión se cortó. La pantalla se quedó en negro. Me levanté de golpe de la silla. «¡Recupéralo!».
grité con la voz casi quebrada. ¡Ahora mismo! La gente se arremolinaba. Manos volaban sobre los teclados. La estática crepitaba por los altavoces, pero no había nada, solo un silencio sepulcral y vacío. Y en ese silencio, un pensamiento aún peor empezó a invadir mi cabeza. Ya no estábamos simplemente observando. Fuera lo que fuese, nos estaba observando. El silencio en el control de misión era sofocante. Nadie hablaba, nadie se movía. Todos estábamos mirando la pantalla negra, la nada donde nuestra tripulación había estado momentos antes. Las palabras que Patel había pronunciado, «Ya eres parte de nosotros», duraban un bucle en mi cabeza, hundiéndose cada vez más, transformándose en algo que no quería entender. Porque si eso era cierto, entonces ya estábamos perdidos. La estática del monitor crepitó. Un destello de movimiento. Luego la señal se restableció. Casi deseé que no lo hubiera hecho. La estación estaba mal. Mercer flotaba cerca del mamparo, con los ojos abiertos de terror. Patel se había ido. No, no se había ido. Estaba en todas partes. Finas y oscuras venas de algo antinatural se habían extendido por las paredes de la EEI, como raíces, como zarcillos, latiendo, cambiando, moviéndose de maneras que me revolvían el estómago, e incrustado en esa masa retorcida y viva, estaba el rostro de Patel, no su cuerpo, solo su rostro, estirado y distorsionado, fundido en la pared. Tenía la boca abierta como si gritara, pero no emitía ningún sonido. Sus ojos se movían desesperadamente, llenos de agonía. Oí a alguien atragantarse detrás de mí. ¡Santo cielo! Mercer temblaba. ¿Patel? Susurró. Su mano temblaba al extenderse hacia él, hacia lo que fuera en lo que se había convertido. Un crujido profundo y húmedo resonó por la estación. Entonces, la masa se movió. No solo se movía, sino que crecía. Se extendía como un cáncer, engullendo las paredes, consumiendo los cables, las pantallas, todo. Y en el centro de todo, la boca de Patel se crispó. Entonces, habló. Somos los que quedamos. Somos el recuerdo de lo perdido. No seremos olvidados. Entonces las luces de la EEI parpadearon. Por primera vez en mi vida, me di cuenta de que no solo estaba viendo un desastre. Estaba viendo cómo algo echaba raíces. Algo que no estaba solo dentro de la estación. Algo que se estaba extendiendo. Y si no lo deteníamos, no se quedaría en el espacio. Volvería a casa. Sentí un nudo en el estómago. No era solo una avería. No era solo la pérdida de una tripulación. Era una infección, propagándose por la EEI, propagándose entre ellos. Y si no la deteníamos, si no la conteníamos, se extendería a la Tierra. «Apáguenla», dije. Mi voz salió ronca, apenas un susurro. Hensley se giró hacia mí, pálido. «¿Qué?» «Apáguenla, toda la estación. Corten la energía, desconecten los relés, desactiven todos los sistemas si es necesario». El resto del control de misión me miraba fijamente, esperando. Algunos en shock, otros horrorizados. Algunos, los que comprendían, con una silenciosa y sombría aprobación. Si esta cosa ya se había apoderado de Morales y Patel, si ya estaba dentro de la EEI, creciendo, aprendiendo, propagándose, entonces nos quedaba una opción. No podíamos traerlos a casa. Teníamos que asegurarnos de que nada regresara. Hensley tragó saliva con dificultad. Él lo sabía. Todos lo sabíamos. No se trataba solo de salvar a la tripulación restante. Se trataba de detener algo que no entendíamos, algo que no debería existir. Estamos completamente seguros. Mira la pantalla. Lo interrumpí. Mira lo que les está pasando. Esto ya no es un rescate, es una contención. Apretó la mandíbula. Volvió a mirar el monitor. Mercer seguía flotando en medio de la estación, mirando la masa que se extendía, a lo que había sido Patel. Y entonces, lentamente, giró la cabeza hacia la cámara.
Sus labios se movieron. Ningún sonido, solo un susurro. Me incliné más cerca. Mi corazón latía con fuerza. Susurró de nuevo. Esta vez pude entenderlo. Por favor. Se me hizo un nudo en la garganta. Entonces, algo la tiró hacia atrás. La pantalla falló. Un agudo chirrido resonó por los altavoces, haciendo que todos en el control de misión se estremecieran. Y justo antes de que la señal se cortara definitivamente, vi algo, una silueta, arrastrando a Mercer hacia la oscuridad. No era humana, ni de cerca. Entonces, oscuridad. La ISS había desaparecido. No más señal, no más tripulación, solo silencio. Y en ese silencio me di cuenta de algo que me heló la sangre. Habíamos apagado la estación, habíamos cortado la señal, la conexión. Pero la estática en el monitor seguía moviéndose, seguía observándonos. Me quedé mirando el monitor con la respiración entrecortada. La señal se había ido. La EEI se había ido. Pero la estática seguía moviéndose, seguía cambiando, como si algo estuviera dentro. Eso no era posible. La señal se había cortado. La estación estaba oscura, sin vida. No debería haber entrado nada. Y aún así, la estática se crispó. Una forma titiló en su interior, débil, indistinta, pero ahí estaba. Entonces, un sonido, un susurro, demasiado bajo para entenderlo, demasiado suave para ser real. Alguien detrás de mí jadeó. ¿Oíste eso? Sí, ojalá no lo hubiera oído. Revisen los relés, dijo Hensley con voz temblorosa. Asegúrense de que estamos completamente aislados. Los técnicos se apresuraron, sus manos sobre los teclados, pero la estática permaneció. Otro susurro, más fuerte esta vez, más cerca, y entonces, un rostro. Parpadeó a través de la estática, estirado y distorsionado como una transmisión corrupta. Pero conocía ese rostro. Morales. Su boca se movió, pero las palabras no se sincronizaron. Como un retraso, como un recuerdo que se repite una y otra vez. Somos los que quedamos. Las mismas palabras que había pronunciado Patel, las mismas palabras que los habían llevado. Me alejé un paso del monitor. La cabeza me daba vueltas. La EEI estaba a más de 400 kilómetros sobre la Tierra. Era imposible que siguiera llegando una señal. A menos que ya no viniera de la EEI. Un nuevo pensamiento me golpeó como agua helada. Apagamos la estación. La cortamos. Pero ¿y si llegábamos demasiado tarde? ¿Y si en el momento en que Morales tocó ese artefacto, nos devolvió el contacto? Me volví hacia Hensley, con la voz apenas por encima de un susurro. Ya no está en el espacio. Me miró confundido. ¿Qué? ¿Está aquí? Y al decir esas palabras, el susurro en el monitor se detuvo, reemplazado por algo más. Respiración. Detrás de nosotros. Me giré. Las luces del control de misión parpadearon. La estática del monitor se retorció, y entonces, en el reflejo de la pantalla oscura, vi algo detrás de nosotros, y sonreía.